Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, bendito es tu nombre. Venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Te rogamos, Señor, que en esta mañana nos enseñes, nos instruyas, que edifiques a tus hijitos, Señor, que esta palabra quede en sus corazones, Señor, y te damos a ti las gracias por ser tan bueno con nosotros, por ayudarnos y por fortalecernos, por cuidar de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor, y danos esa sabiduría que viene de lo alto. Muchas gracias, Padre. Estamos delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 8 en adelante. El título de esta transmisión es Diáconos. Y dice así la palabra de Dios, hermanitos. Primera de Timoteo 3, 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Amén. Hermanos amados, como vimos en la transmisión de ayer acerca del liderazgo, de la palabra también obispo, obispado, son, hermanitos, instituciones del Señor dentro de la congregación. Obispos, también llamados líderes, los que presiden, eso lo vimos ayer, y hoy vemos acerca de los diáconos. También nuestro Señor los instituyó dentro de su amada iglesia. Así que, mis hermanitos, es bíblico, claro que sí, que haya dirigentes u obispos o líderes, también se les conoce como ancianos, dentro de una congregación, y lo vimos ayer, y ahora también está instituido por el Señor acerca de estos hermanos llamados diáconos. Esto proviene de la palabra diaconía, que equivale a servidores. Eso es, hermanitos, lo que tenemos en la congregación actualmente. Si usted se fijara, pues no les llamamos aquí en Ministerios Filadelfia diáconos, pero sin embargo esa es la función, y les llamamos aquí servidores, que equivale a lo mismo. Muy bien, para esto, mis hermanitos, sí tenemos que ver fundamentos y hacer recordatorios al respecto. Para esto, mis hermanos amados, le llevo al libro de Hechos, capítulo 6, y ahorita regresamos a Timoteo. Vayamos a Hechos, capítulo 6, para hacer un breve recordatorio acerca de este tema. Hechos, capítulo 6. Acuérdese de la iglesia primitiva, acuérdese del inicio de la amada congregación del Señor, la iglesia que Él fundó. Y bueno, en ese inicio hubo cierta situación. Lo vemos, Hechos 6, 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, oh, mis hermanitos, muchos venían y se añadían a la iglesia. Y claro, también aquí en el libro de Hechos dice que venían los que estaban ordenados para vida eterna. Cada día se añadían. Y bueno, aquí dice lo mismo.
como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Claro que habla de cristianos griegos contra cristianos judíos o judíos cristianos. Griegos, claro, hermanitos, que equivale a lo que siempre hemos visto en cuanto al ministerio de Pablo, los no judíos, también conocidos como gentiles. Los gentiles, hermanitos, cristianos gentiles, dice aquí que murmuraban contra los cristianos judíos. Dice que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como se llegó a enseñar en su momento, vimos, hermanitos, que diariamente había cultos y también diariamente comían juntos, cenaban juntos. De ahí, mis hermanitos, tuvimos que separar y aclarar pues lo que eran sus ágapes, así se les llamaba, sus cenas, más aparte la Santa Cena del Señor, instituida por el Señor Jesús como señal de pacto también, el nuevo pacto en su sangre. Entonces, aquí habla de distribución diaria, o sea, diario se servía de comer a todos, sean judíos o sean gentiles. Solamente que en este caso, los cristianos griegos o gentiles estaban murmurando que a sus viudas, las viudas de ellos, las no judías, que no las atendían o no les servían o que eran desatendidas. O sea, cuando servían de comer, tal vez, y claro, no con mala intención, hermanitos, había algún descuido y que eran desatendidas cuando les servían de comer. Aquí dice en la distribución diaria. Ese fue el origen, fue la necesidad que vino a traer, hermanitos, el establecimiento de estos diáconos o servidores. Ahora, vemos el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, como una asamblea o una junta, y dijeron: no es justo que nosotros, o sea, los 12, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ve? La distribución diaria era dar de comer y servir las mesas, lo mismo. Pero los discípulos argumentaban que ellos tenían que seguir predicando la palabra de Dios y no podían ocuparse en estar sirviendo mesas. Esto no habla de altivez, hermanitos, o falta de amor, o que se crecieron, no, de ninguna manera. Simplemente había que delegar a alguien que hiciera bien este trabajo. Ahora, esto fue lo requerido, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. Aquí están requisitos según Hechos, porque vamos a ver los otros en Timoteo, los otros requisitos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, número 2, y de sabiduría, número 3. 3 requisitos para un servidor, para un diácono. Primeramente, pues, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y sabiduría. Claro que se requiere sabiduría para atender, servir a personas, porque hay cada persona tan difícil, hermanitos, que se requiere sabiduría, se requiere el Espíritu Santo. Y bueno, y dice el verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, cada cosa en su lugar. Los siervos de Dios van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el ministerio de la palabra, amados hermanos? Bueno, encierra
varias cosas relacionadas a la palabra: predicación, enseñanza, profecía, discipulado. Eso es el ministerio de la palabra. La predicación es palabra, la profecía es palabra, la enseñanza es palabra. Entonces el ministerio de la palabra conllevaba todo eso: prédica, profecía, discipulado, que también lo conocemos como doctrina o enseñanza. De ahí, mis hermanitos, todos los ministerios se ocupan del ministerio de la palabra. Me refiero a los 5 ministerios. El apóstol siembra la palabra, el profeta da la palabra, el pastor alimenta con la palabra, el evangelista predica el evangelio, la palabra de Dios, el maestro discipula, enseña la palabra. Todos los ministerios, los 5, se ocupan de la palabra. Muy bien, ahora, hermanitos, ya que se pusieron las cosas en orden, en su lugar, ya que ellos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ya viene a partir del verso 5 acerca de los que fueron escogidos para ser diáconos. Muy bien, volvemos, hermanitos, a nuestra cita base, por favor, donde comenzamos, 1 de Timoteo 3. Vemos lo que dice a continuación en el verso 8. Fíjese bien, 1 de Timoteo 3:8. Los diáconos, ya vimos, instituidos desde la iglesia primitiva por el Señor. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Número 1, una persona honesta. Una persona honesta, hermanos amados, entendemos que es alguien que llama las cosas como se deben de llamar. A lo bueno, bueno; a lo malo, malo. Y bueno, ser honesto es así. Lo que es, así se debe de decir. Lo que es verdad, con honestidad. Cuando hablamos, hermanitos, de la palabra, por ejemplo, sinceridad, eso denota y habla del corazón propio de la persona. Cuando una persona es sincera, o sea, se ve reflejado su propio corazón y expuesto. Es sincero, sea bueno o sea malo, lo que haga, lo dice y lo expone. Es sincero, que equivale también a sin apariencias. O sea, como es, así lo demuestra o lo dice. Bueno, honesto no solamente equivale a su propia persona como alguien sincero, sino honesto desde lo interno hasta lo externo. Es una persona veraz. Ahora dice: sin doblez. Doblez, hermanitos, también en otras partes menciona doblez de ánimo. Y doblez, bueno, lo entendemos como doble. No solamente con la palabra de doblar, sino de la palabra doble. O sea, tiene uno y tiene otro carácter, tiene un ánimo y otro ánimo, tiene un pensamiento y tiene otro pensamiento. O sea, no es firme en una sola cosa, sino un día sí, un día no. Un día dice que sí va a servir, otro día dice que no. Un día se anima, otro día se desanima. Eso es doblez de ánimo. Y bueno, no debe de ser así, con doblez, sino un solo rumbo, un solo pensamiento, un solo corazón firme y claro, ya vimos, honesto. O sea, no debe de estarse desanimando a cada rato, hermanitos. Eso lo hemos visto mucho en nuestra generación.
Y lo digo con tristeza, mis hermanitos. Algunas veces, no siempre, en lo personal yo he querido descargar confianza, responsabilidad en hermanitos a los cuales yo amo mucho en el amor de Cristo. Pero al conocerlos, y bueno, yo he usado la palabra que varían, son variables. Un día sí, un día no. Un día pueden estar conmigo y al otro día su corazón ya no está conmigo. Un día pueden amarme y bendecirme, pero si algo pasa, al otro día me miran con otros ojos y su pensamiento ya es diferente. Claro que me pregunto, ¿qué los hizo cambiar de opinión? Tal vez algo lo causó, pero para mí es que su corazón es cambiante, no es firme. En esto brevemente le menciono, hermanitos, la palabra lealtad. Claro que yo pasé por esa lección en mi juventud y aprendí la lealtad, sea mi pastor correcto o no, esté en lo cierto o no, se equivoque humanamente o tenga la verdad o no, yo le iba a ser leal. O sea, yo no iba a ser cambiante, que un día estoy con él, que otro día estoy contra él. Ese tipo de doblez me refiero. Hoy en día es muy diferente, hermanitos, y muy difícil también poder confiar en personas cuando se les ve doblez. Un día están súper animados y al otro día están que ya no soportan más. Y yo no digo que está mal sufrir, hermanitos, todos sufrimos, pero que no cambie nuestro ánimo. Bueno, eso es lo que dice aquí. Cerramos ese paréntesis. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, lo acabamos de explicar, no dados a mucho vino. O sea, era lícito tomar vino, hermanitos amados, como ya hemos visto, jugo de uva o en su grado de añejamiento, pero no mucho. Dice, no dados a mucho vino, o sea, para no embriagarse. Dice, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Lo mismo que a los obispos, que no estén ambicionando dinero y ganancias que no son honestas. 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En Timoteo se va a hablar mucho de la limpia conciencia, hermanitos, para poder servir al Señor. Ahora 10. Y estos también sean sometidos, y esto es muy importante, mis hermanitos, en una congregación local, esto se debe de llevar a cabo así como está escrito. Estos también sean sometidos primero a prueba. Vamos a probarlos, vamos a calificarlos, vamos a observarlos. Claro que sí, es lícito. Y dice, y luego, si son irreprochables, o sea, hallados aprobados. Y claro, irreprochables o irreprensibles es la misma palabra, hermanitos, que no haya un reproche, que se diga, pero tiene esto, pero tiene aquello, pero tiene esta falta, pero tiene aquella falta. Que no tenga reproches, hermanitos, que sea irreprochable, irreprensible. Luego dice, y luego si son irreprochables, irreprensibles, podrán ejercer el diaconado. O sea, si son aprobados, adelante, que sean diáconos. 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Muy bien, hermanitos amados, cuando dice las mujeres, se puede interpretar y también se puede aplicar de la manera siguiente. Pueden ser las esposas de los diáconos
aunque aquí dice, no dice sus esposas, pero se puede aplicar, hermanitos. Asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, mis hermanitos, pongan mucha atención, porque si esto queda claro, va a ser edificado. Y si no, podría haber un punto para debate. Lo que le voy a decir a continuación. Hay registro, hermanitos, de que sí había mujeres diaconisas. Diaconisas. Bueno, si alguien analiza y debate, como ya hemos visto que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre, aquí no habla de ejercer dominio, sino que un diácono o diaconisa sirven, no ejercen dominio. Entonces, una mujer podía ser diaconisa. El punto de debate, hermanitos, que también es muy claro en nuestros días, es que si hay pastoras, si hay predicadoras, y ya lo explicamos, hermanitos, también anteriormente, y no tiene mucho, y acerca de que no domine al varón. Si va a enseñar, que enseñe a otras mujeres, a niños, a jóvenes, pero a varones que no ejerza dominio sobre ellos. Y si tiene un mensaje esporádico, algún testimonio, palabra de edificación, que no se le olvide la humildad, la mansedumbre, y que no pisotee a los hombres, no los regañe. ¿Por qué? Porque no es agradable delante de los ojos de Dios que ejerza dominio sobre el varón. Bueno, entonces mencionando, hermanitos, que sí puede haber diaconisa, ya que aquí dice las mujeres, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, claro que algunos se preguntarán, pastor, ¿dónde viene eso de diaconisa? Romanos capítulo 16, por favor. Romanos 16, y vemos, hermanitos, lo que dice el verso 1. Una referencia. Dice Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa. Diaconisa. Oh, ¿puede verlo usted, hermanitos? Sí había diaconisas. Y aquí habla de una hermana llamada Febe, dice, la cual es diaconisa. Y bueno, le leo la versión 60. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Le leo mi versión 95. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Muy bien, aquí en la 60 dice, la cual es diaconisa de la iglesia. Importante, mis hermanos amados, diaconisa de la iglesia. Y aquí no se opone el apóstol Pablo. Como ya lo vimos, no permito a la mujer enseñar ni tener dominio sobre el varón. Aquí no dice eso, mis hermanitos, porque un diácono no ejerce dominio. Bueno, ya vimos, el predicador, pastor, ejerce autoridad, porque la palabra es autoridad, y se requiere autoridad para predicar. Pero un servidor o diácono, claro, hermanitos, que es servidor, o sea, se ocupa el servicio. Por eso sí es lícito que una mujer pueda ser servidora o diaconisa, porque no está infringiendo nada, no está haciendo nada desagradable, no está dominando a nadie, no entra ahí el matriarcado, porque está sirviendo. Ya vimos el origen de los diáconos: servir mesas, la distribución diaria.
Ahora dice el verso 2, recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ya vimos entonces Romanos 16, 1 y 2, habla de una diaconisa de la iglesia en Cencrea. Así que, hermanitos, es lícito que haya mujercitas diaconisas o servidoras. Muy bien, volvemos nuevamente a Primera de Timoteo, por favor. Ahora, capítulo 3, verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Si lo aplicamos a las esposas de los diáconos, amén. Y si lo aplicamos a diaconisas, servidoras, amén. En ambas partes corresponde que sean honestas. Ya vimos la diferencia entre honesto y sincero. No calumniadoras. Bueno, esto abarca mucho, mis hermanitos. No estar chismeando es un mandamiento del Antiguo Testamento. No andarás chismeando entre tu pueblo. Conlleva no murmurar. Conlleva no calumniar. Calumnia es propagar una información falsa, aunque no la originó. O sea, me refiero, una persona que origina una calumnia, una persona de mal corazón, que levanta un falso a otra persona, bueno, esa es una persona mala y sí está calumniando. Pero la calumnia no solamente consta en la persona que lo originó o comenzó, sino en la que continúa y lo propaga. Es, hermanitos, como cualquier persona que oyó algo malo de otra persona, pero no se cercioró de la verdad. Y claro, así rápidamente propagó pensando que era verdad, pensando que era cierta la información, y la rumoró, levantó rumores, murmuraciones, calumnias, chismes. Y uno diría, el que está involucrado en eso, o la que está involucrada en eso, dirá, pero pues eso es lo que yo oí. Sí, pero ¿qué tal si la fuente no es fidedigna? ¿Qué tal si no es verdadera? Y oyó a una persona que aborrece o envidia a otra, y ahora uno o una ya propagó la misma mentira, no sabiendo que era mentira. Pero sin embargo, ahora también ya es calumniador o calumniadora. Y cuando salen estas cosas bochornosas, hermanitos, desagradables, y se llega a saber, bueno, es que tal persona dijo, y luego si llegase a haber confrontación o aclaración, la persona dice, no, pero a mí me dijeron. Y es como lo que llaman en el mundo un teléfono descompuesto, y se va aumentando, distorsionando, pero ya es calumniadora si se trata de una mujer. 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Ya vimos la palabra sobrio en el caso de los obispos, cabales, dueños de sí mismos, no alocados, no alborotados, igualmente con las mujercitas, sino sobrias, fieles en todo, fieles en todo. Muy bien, ahora retoma el verso 12 a los varones. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, igual que los obispos, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, igual que los obispos también o líderes. 13, importante también, porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea,
su servicio, sea hombre, sea mujer, ganarán para sí un grado honroso. ¿Cuál grado honroso? No va a hablar, hermanitos, de títulos, que ahora de diácono va a ascender a otro título, otro nivel jerárquico. No, el grado honroso va en esta línea. Dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanitos, va a tener una reputación que equivale a grado honroso, un testimonio hermoso. Imagínese usted, un siervito, una siervita de Dios, servidores, diáconos, que ejercen bien su diaconado, su servicio, y claro, son irreprensibles. Imagínense cuánta confianza van a ganar entre la iglesia. Dice así, verso 13, le repito, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso, buen testimonio, buena fama y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oh, mis hermanitos, qué hermoso es que haya un siervito, siervita, diácono, diaconisa, que se les tenga mucha confianza. Dice aquí, mucha confianza en la fe. En la fe que es en Cristo Jesús. Un hermanito así, bueno, yo les llamo que son muy hermosos. Son hijitos, hijitas de Dios, muy amados. Imagínese usted que uno mismo o la iglesia completa les tenga confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Se diga, este hermano podrá hacer este trabajo. A este hermano se le puede confiar esto, este servicio, esta situación. Se les puede confiar mucho, hermanitos, a los que llegan a ese grado honroso. En otras palabras, siervos de confianza. En verdad, hermanitos, sí los hay, existen. Y bueno, en mi caso, hermanitos, les voy a hablar en lo personal. Sí, aunque yo sé, mis hermanos, lo que dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, claro que sí, pero esto es en el Señor. O sea, no todo el peso de la confianza de mi corazón se la doy a la persona, no, sino por amor, porque el amor todo lo cree. Y confío en el Señor que la personita va a ser fiel. Y no descargo toda mi fe en el hombre, claro que no. Pero por amor y en Cristo, sí ha alcanzado cierto grado de confianza. Bueno, ¿en quiénes me fijaría yo? En los honestos y en los que no tienen doblez de ánimo, que no cambian. Y bueno, mis hermanitos, le retomo este ejemplo que ya le había mencionado hace ratito. Cuando cambian de ánimo o tienen doblez de ánimo, y los que son dignos de confianza no son así. Pero esto es tan frágil, tan delicado a la vez, que, bueno, han habido hermanitos que han mostrado su amor por Dios, por la obra y también por uno. Y cómo alientan nuestro corazón, nos confortan sus oraciones, su amor, su cuidado. Sin embargo, cuando hay esa clase de doblez, hermanitos, yo he visto cambiar rostros. He visto que ya no está el hermanito, la hermanita orando, alabando, adorando. No, ya no.
ahora solo me observa y pareciera que estoy escuchando sus pensamientos. Y resulta que soñó algo y ahora me ve diferente por lo que soñó y no sé qué soñó. A veces sí me entero porque lo comentan a otros. Ahora que escuchó algo y ahora ese corazón que estaba conmigo ya no está conmigo y me mira diferente. Bueno, ¿por qué le menciono nuevamente esto? ¿Cómo confiar en alguien así? Y mis hermanitos, voy a hablar en términos más generales. Pastores, ministros, siervos de Dios en las congregaciones locales necesitan gente de confianza, pero a veces parece que están solos. ¿Por qué? Porque en quien querían poner cierto grado de confianza, pues ya se volteó contra ellos, o ya los mira mal, y acaba el ministro, el pastor, quedándose solo. No soy el único, mis hermanitos. En términos más generales, hay muchos siervos que dicen que no tienen amigos y que sirven a Dios. Y claro, hay hermanitos de confianza, pero también, hermanitos, los hay quienes no son de tanta confianza, porque inmediatamente se ven cómo cambian, o sea, ese doblez de ánimo con uno. Entonces, en términos generales, hay pastores que no tienen en quién confiar o en quién descargar esa confianza, y voy a decirlo de esta manera: confianza buena, no confianza mala. Confianza mala es descargar todo y dejar de confiar en Dios por el brazo de carne o por confiar en el hombre. Entonces, en verdad, el siervo se queda solo. ¿A quién le va a delegar? ¿A quién le va a encargar? Si la persona cambia cada rato y su doblez de ánimo, un día está feliz y el otro día está que se va de la iglesia. ¿Cómo confiar en alguien así? Bueno, se lo menciono por este verso 13 que hemos leído. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucha confianza, hermanitos. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Porque alguno dirá: bueno, pastor, ¿quién manda que se esté confiando en alguna persona si está escrito en Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre? ¿Por qué estar confiando? Bueno, es que dice aquí dice, hermanos amados, pues que se va a ganar ese grado. Y dice: y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Necesitamos siervos sin doblez, honestos. Que pase lo que pase. Esto, hermanitos, no habla de que uno es cómplice del pecado y cosas así. No, sino que sean leales. Como David fue leal a Saúl, aunque Saúl ya estaba endemoniado incluso. ¿Se acuerda usted de esa historia? O sea, que se ore por el pastor, se luche. Yo lo hice, hermanitos, en su momento. Apoyé a mi pastor, oré por mi pastor, defendí a mi pastor, era escudero de mi pastor y le apoyaba en muchas cosas, con mucho amor, como para el Señor y no para el hombre o para los hombres. Muy bien, así dice la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, por mis hermanitos. Si hay siervitos tuyos escuchando esta transmisión, diáconos, diaconisas, Señor, fortalécelos, que tengan estos requisitos y también los requisitos de Hechos
llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Y Señor, que haya en esta iglesia y en las iglesias locales gente así, que tenga un grado honroso, que se lo haya ganado y que sea de confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanitos. Tenemos servicio al rato aquí en Ministerios Filadelfia. Venga a buscar al Señor. Amén.